Buenas tardes a todos los presentes. Me gustaría hacer unas pruebas de sonido antes de iniciar. Por aquí a través del chat, colocarme el número 1 si tengo audio. Perfecto. Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a nuestro espacio SALMET Webinar de la organización SALMET. El día de hoy pues continuamos con este proyecto educativo e informativo, creciendo juntos como profesionales. A ver. Bien, continuamos. El día de hoy tenemos un extraordinario webinar, una extraordinaria conferencia con una persona también, pues, que nos trae una información muy importante, una excelente profesional, colega, amiga, quien nos va a hablar de un tema fascinante, pero antes de presentarla, me gustaría hacer una breve reseña de su perfil profesional. Ella es Lisbeth Soto, es valenciana, médico especialista en salud ocupacional. Realizó sus estudios como médico cirujano en la Universidad de Carabobo, donde también egresó como especialista en salud ocupacional e higiene del ambiente laboral y en la actualidad. Doctorante en ciencias médicas con la línea de investigación y experticia en ergonomía. Inició su carrera en la salud ocupacional y en la ergonomía en diferentes empresas del sector manufacturero en Valencia. Con más de 20 años de experiencia, actualmente asesor y consultor de diversas empresas nacionales, transnacionales en materia de salud ocupacional, ergonomía y auditor en sistemas de calidad. Se desempeña también como profesora, investigadora en instituciones académicas, tanto en la Universidad de Carabobo, Universidad José Antonio Páez y la Universidad Alcalá de Henares, de España. Actualmente coordinadora académica del Centro de Ingeniería Humana de la Universidad Simón Bolívar y también es miembro fundador de SOVESO, Sociedad Venezolana de Salud Ocupacional, como secretaria nacional de Asuntos Académicos. Coordinador académico del Centro de Ingeniería Humana de la Universidad Simón Bolívar, fundador de UBIERSO, la Unión Venezolana de Investigadores en Ergonomía y Salud Ocupacional, miembro de la Asociación de Ergonomistas de Venezuela y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Industrial del Estado Carabobo. Actualmente igualmente es consultora formadora en salud ocupacional y ha participado como ponente en conferencistas de diversos eventos científicos. Con esta breve reseña quiero presentarles, es para mí un honor presentarles a nuestra estimada doctora Lisbeth Soto, quien nos va a hablar hoy de la termovigilancia frente al COVID-19, un tema que me parece muy importante y muy oportuno en estos momentos, en este momento coyuntural en relación a la pandemia. Bienvenida, doctora. Puede activar su micrófono. Gracias. Seguro. Bueno, muy buenas tardes, haciendo la prueba de sonido. ¿Me escuchan todos? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, de verdad que para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes esta actividad tan importante que hacemos todos los jueves y en la que todos ya somos habituales en la participación de estos webinars de SALMET. Quiero agradecer muy especialmente a mi amigo Akram, que de verdad que siempre en la vida uno se va consiguiendo nuevamente y se va reencontrando de hace mucho tiempo, y ahora pues bueno, en estos momentos yo creo que esas son de las cosas positivas que está ocurriendo con esta pandemia. Y bueno, a todo el equipo de SALMET, porque de verdad yo que trabajo con todo este tema de los webinars, entiendo la logística que eso significa. De verdad, entonces vamos a hablar hoy sobre un tema que es la termovigilancia. Un tema que vamos a ir desarrollando y vamos entonces a comenzar allí. Quiero entonces primero que nada declarar que no tengo conflictos de interés en esta presentación y con lo que vamos a exponer, y también, como ya es costumbre, digo que hoy 23/7
a las 5 y 6, estos son los hechos que nosotros estamos consiguiendo, porque realmente una de las cosas que nosotros estamos viendo con COVID-19 que de hora a hora van evolucionando cada una de las cosas y bueno, entonces eso nos hace como que de repente hacer ese tipo de aclaratoria. Cuando yo comencé a estudiar, a nosotros cuando comenzamos a hablar de estos síntomas, particularmente de la fiebre, recuerdo que eso sería como para finales de abril, cuando se comenzó a hablar de que, bueno, que la fiebre podría ser un signo que pudiese darnos alguna orientación. De hecho, cuando yo hice el primer curso de termovigilancia, que lo hice con un grupo en España, ya ahí cambió el concepto que se hablaba de detección de fiebre, detección de síntomas, y se le incluye el concepto como de termovigilancia. Se le dio como que una presencia, porque ya significaba una serie, un procedimiento formal de lo que nosotros estábamos realizando. Si me permiten un momentico, entonces voy a compartir pantalla. Déjenme por aquí. Ok, estamos viendo ya la pantalla, ¿sí? Sí, Lisbeth, perfecto, adelante. Perfecto, entonces, bueno, entonces, como les estaba diciendo, voy a empezar, pero de repente voy a quitar la cámara para mejorar la línea, la banda del internet que estaba un poquito complicado. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, este tema de termovigilancia tomó entonces, en estos momentos, tomó otro nivel, ya no era solamente la detección de signos. Yo quiero arrancar con una idea activadora y con esa idea activadora vamos luego a cerrar. Y esa idea activadora es que en tiempos de COVID-19 la termovigilancia se piensa y se comienza desde los resultados. Y vamos a ir viendo al final y que vamos a desarrollar por qué. ¿Por qué es importante de tener esa apreciación? Fíjense. Entonces, cuando nosotros estábamos hablando de la fiebre es uno de los síntomas de COVID-19 que generalmente aparece entre los 2 a los 14 días después de la exposición. En uno de los primeros informes de la Organización Mundial de la Salud, con una evaluación que hizo el staff técnico, encontró que de los casos confirmados por laboratorio de COVID-19, el 87.9% presentaba como síntoma principal el hecho de la presencia de la fiebre, ¿sí? Adicionalmente, el tema de la medición de la temperatura, para nosotros poder tener idea, nos lleva incluso hasta cuando estábamos con los tiempos que no nos tocó a nosotros, de las epidemias de ébola, por ejemplo, cuando también estuvo H1N1, que fue otra de las epidemias que nosotros estuvimos, y que ese era un signo cardinal con el que nosotros estábamos destacando. ¿Qué pasa ahora? A medida que entonces nosotros estamos viendo que hay un grupo de comunidades, empresas que estamos buscando implementar mecanismos de reapertura, se estamos identificando algunos de lo que significa esas actividades o esos protocolos para poder reducir la propagación y controlar esa infección por COVID-19. A pesar, tengo que también decirles que algunos estudios nos sugieren que, bueno, que más de la mitad de las personas infectadas van a pasar por alto el tema de que no tengan fiebre. O bueno, lo que estamos viendo, que la cantidad de infectados que son asintomáticos. Sin embargo, una temperatura elevada es una forma de identificar a una persona que puede estar contagiada o no por COVID. Y que, bueno, si presenta temperatura elevada, es un síntoma que es fácilmente detectable. Y ahí entonces tenemos esa diversidad. Por un lado, podemos tener un 50% que no vamos a tener lo que va a estar asintomático, pero por otro vamos a tener que si lo tenemos es de muy alto valor. Típicamente, revisando los valores,
Se considera que 37 grados centígrados es una temperatura normal. Hay otros estudios que han demostrado que podemos tener una temperatura que puede ir entre 36.5 hasta 37.2. Y esto es importante para que nosotros establezcamos lo que significaría nuestro proceso de vigilancia de síntomas. En la función de la relación de cómo nosotros vamos a medir la temperatura versus el termómetro, hay varios métodos. Y uno, bueno, de los primeros métodos que nosotros conocemos son los termómetros clásicos, que tienen un sensor de temperatura, donde está aquí este sonriente bebecito, donde nosotros lo estamos poniendo en contacto directo y que va a tomarnos ese valor. Pero allí necesitamos un tiempo de espera, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ocurra un equilibrio entre el individuo que se está midiendo y lo que va a captar el equipo. Estos son los medidores de contacto, son los más exactos, son los más precisos. Pero en estos momentos, para nosotros, dentro de lo que significa COVID-19 y la alta transmisibilidad, no es una de las opciones. Ya el niño creció y entonces tenemos los métodos a distancia. ¿Qué se basan esos métodos a distancia? Bueno, toman la radiación térmica que recoge un sensor a cierta distancia, y estos elementos son importantes, estamos definiéndolos. Un sensor a una distancia específica y nos va entonces a dar esa información. Aquí no hay contacto directo, pero son menos precisos. Y eso es importante. Entonces, de esta manera nosotros estamos viendo que la medición de la temperatura se puede hacer de varias formas. Antes de yo seguir, quiero entonces poder entender, poder explicar de lo que significa esa toma de temperatura de ese sensor. Y bueno, inmediatamente cuando yo preparaba esto, porque como yo venía trabajando con termovigilancia, a mí inmediatamente me vino la película esta Depredador, donde Arnold Schwarzenegger iba junto a un grupo de personas, de equipos que iban a rescatarlo. Pero ¿qué era lo que pasaba allí? Que una criatura que era desconocida los ubicaba por técnicas de termografía. ¿Y qué era la termografía? Simple y llanamente que el depredador podía, sin tener contacto físico, él los ubicaba. Y de ahí los mataba. La película se pone interesantísima porque cuando ellos descubren que cuando ellos se llenan de barro, no ocurría el ataque por el depredador. En ese momento, esta imagen, lo que nosotros estamos viendo es la generación de las radiaciones infrarrojas que se producen en un ser vivo. Del otro lado, para también complementar, yo les estoy presentando una de las láminas que utilizo con mis clases, y es para entender un poco lo que significa el espectro electromagnético y poder entonces ver dentro del espectro electromagnético de la luz lo que significa radiaciones ionizantes que son de alta frecuencia con alto nivel de penetración y radiaciones no ionizantes de baja frecuencia con poco poder de penetración. Y si se dan cuenta, donde tenemos el límite con la luz visible, al lado tenemos las radiaciones infrarrojas, que son las que se producen exclusivamente cuando un objeto genera calor. En este caso está allí un objeto que está produciendo calor y que nosotros, como seres humanos, somos capaces de producir. Eso es lo que ocurre, eso es lo que el elemento que toma en cuenta el termómetro de infrarrojo sin contacto para poder emitir la temperatura. Bueno, aquí entonces les presento lo que es un termómetro infrarrojo sin contacto, y que no es más que un instrumento optoelectrónico que está adaptado para medir la temperatura de un sujeto mediante de un intercambio de radiación que ocurre entre el que se está midiendo y el sensor. Un intercambio, en ningún momento, y bueno, eso fue parte de los mitos que se realizaron la semana pasada, que no ocurre una dirección desde el termómetro, desde el aparato al individuo, ¿sí? Entonces, fíjense,
¿Qué es lo que pasa? En la parte de abajo ustedes están viendo una figura de los humanos. Tenemos la capacidad de irradiar esa luz invisible, que es una luz infrarroja de longitud de onda larga. En la figura, una figura que esta imagen es de la doctora Ana Torres Campo, del Instituto de Óptica y Astrofísica de México. Y fíjense cómo va la dirección del objeto. Un objeto que es capaz de producir, generar, irradiar calor, va el sentido de la flecha hacia el sensor. Entonces, él mide la cantidad y la emisividad de esa radiación y convierte entonces esa energía, ese espectro calórico en una corriente eléctrica que a su vez es capaz de mostrarse en una pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tiene este aparatico? Tiene un diodo de una luz LED que es capaz de captar ese calor, genera una descarga eléctrica y se amplifica dentro, se lee como contra un voltímetro y esa cantidad se convierten a través de una ecuación y se convierten entonces en una representación de energía térmica a energía eléctrica, donde se produce entonces una lectura por cada voltio o grado centígrado. Entonces, algunos termómetros utilizan una lucecita LED que emite una luz visible de color rojo. ¿Para qué sirve esa lucecita? Para indicar cuál es la zona donde se va a hacer la medición de la temperatura. Importante para estos equipos que la batería es la que enciende todo el sistema y permite que la pantalla pueda hacer la lectura. Si la batería no está OK o tiene menos de 1/3 de su carga, vamos entonces a ir teniendo problemas para la transmisión de esta energía térmica a energía eléctrica y vamos a tener también problemas con la lectura. Y quiero entonces que vayan de estos elementos que yo les estoy mencionando para que ustedes vayan teniendo esa información. Dentro de los otros termómetros que vale la pena mencionar, de termómetros infrarrojos sin contacto, están los de oído, que se utilizan en el tímpano. Esos termómetros tienen por lo menos, se introdujeron hace más de 2 décadas y son uno de los más precisos porque ellos tienen una respuesta muy rápida de 1 segundo y como dada la proximidad de la membrana timpánica al hipotálamo, la exactitud de su medición, su incertidumbre es de solo 0.2 grados centígrados. Son muy, muy exactos. Pero tenemos el mismo problema que en este momento con COVID, una de nuestras premisas es el distanciamiento físico. Imagínense entonces poder hacer este tipo de medición. Entonces, ese punto lo tenemos como que pendiente por ahí. Pero, ¿qué más tenemos? Además de los termómetros infrarrojos, de estos que conocemos, las pistolitas, como todo el mundo los está llamando, nosotros tenemos también las cámaras termográficas. Las cámaras termográficas son un equipo tipo cámara de video que están formadas por una serie de sensores de radiación y que permite hacer varias imágenes simultáneas. Permite inmediatamente tomar la radiación no de una sola persona, sino de varias personas y calcula inmediatamente, automáticamente la temperatura. Son muy útiles porque además nos dan unas respuestas interesantísimas, nos hacen mapas cromatográficos o mapas de fiebre. No necesitan tener al operador directo. Son excelentes donde hay gran flujo de personas y son capaces de medir específicamente la temperatura a nivel del canto interno del ojo, es decir, a nivel de cerca de los conductos lacrimales, donde es bastante, pero muy, muy precisa. Por otra parte, como es una medición, vamos a decir así, masiva, nos permite poder realizar medidas comparativas y poder entonces establecer lo que es ese mapa de riesgo. Entonces, fíjense, aquí una imagen de lo que es una cámara termográfica. En la parte superior están viendo el modelo de la cámara y están viendo como lo que les presenté del depredador, de la película de al principio, ¿sí?
que estaba puesta en colores toda la radiación. Del lado derecho estamos viendo a una chica, ella es una oficial que acaban de implementarlo ahorita en el aeropuerto Fiumicino de Roma. Ese casco que ella tiene una cámara integrada, es una cámara de termovigilancia y hace termografía. Es decir, una versión más sofisticada y mucho más bonita que el depredador que les comencé al principio. Y en la parte de abajo tienen una cámara termográfica. Esta está instalada en el aeropuerto de Bilbao, en España. Y permite entonces poder hacer, fíjense, cómo se mapea e inmediatamente me está dando la valor. Otro punto interesantísimo con las cámaras termográficas es que de una vez se va generando la data y se va almacenando. Y podemos entonces tener datos mucho más precisos y permitir hacer trazabilidad y poder, como que digamos, tener mayor poder de control en función de la tarea que estamos haciendo de termovigilancia. Nosotros, para poder preparar esta charla, este webinar, estuvimos, y ahora como estoy también como me estoy haciendo mujer de calidad, en el buen sentido, estuvimos revisando algunas de las normas que están liderando o que están marcando la pauta en función a lo que significan los termómetros infrarrojos. Tenemos la ACTM, que es la especificación estándar para termómetros infrarrojos, la ISO 80601 del 2018, que habla sobre equipos electromédicos y son los requisitos básicos para la seguridad y su funcionamiento. Al final también yo se los estoy dejando como referencia bibliográfica porque es interesante, porque estos temas de mediciones tienen puntos exactos que se deben cumplir y ya vamos a ir viendo por qué es importante. Aquí les traje una meriendita con una hamburguesita y un tecito, pero no se las traje para que no las merendemos, sino para entender una de las cosas más importantes que existe dentro de lo que es la termovigilancia, que es la relación distancia-objetivo. Nosotros, cuando vamos a hacer una medición de temperatura, tenemos que conocer el área donde se va a hacer la medición. Eso es importantísimo. Y esa área, mientras más cuadriculada y específica sea, mucho mayor precisión se va a tener. Por otra parte, tenemos que colocar ese termómetro a una distancia que sea adecuada para que esa información de esa radiación que estábamos mencionando al principio, radiación infrarroja, se genere y la pueda interpretar el termómetro. Si se dan cuenta, en la primera hamburguesa estamos viendo la distancia óptima, donde el termómetro está a la distancia adecuada y está midiendo la temperatura de la hamburguesa. Fíjense que en ese momento la temperatura de la hamburguesa es de 80 grados centígrados y el vaso de frío, el vaso de té, queda fuera del rango de la medición del termómetro. En la siguiente, como nos hemos alejado, la distancia ya no está sobre la carne, sino que también el vaso con hielo queda fuera del área de la visión. Entonces, aquí se está haciendo un promedio entre la temperatura de la carne, entre la temperatura de las verduras, y nos está dando una menor nivel de temperatura. Si se dan cuenta, entonces, de 80 estamos 60. Y bueno, cuando ya tenemos la distancia tan larga, ya estamos observando entonces parte del vaso frío completo con todo su interior. Y bueno, entonces ya la temperatura ya incluye la superficie de la hamburguesa y la bebida fría. Y fíjense cómo de 80 grados centígrados, por un cambio de esa relación de distancia objetivo, pasamos entonces a tener una temperatura de 30 grados. Entonces, ¿es confiable esta medición? Definitivamente no. Entonces, esto es uno de los elementos más importantes a tomar en cuenta en lo que significa la termovigilancia. Ahora entonces vamos a empezar a ver cuáles son los beneficios, las limitaciones y el uso adecuado de estos termómetros. Porque
como les venía diciendo en la idea activadora con la que comenzamos, nosotros tenemos que comenzar a pensar en termovigilancia desde los resultados hacia adelante. ¿Por qué? Porque en este momento, a lo mejor en termovigilancia, nosotros lo que estamos pensando es quién nos aprueba el termómetro, cuánto nos va a costar, dónde lo compramos, y ya con eso tenemos listo la termovigilancia. Pues tengo que decirles, como dicen los muchachos ahora, tengo un spoiler, esa no es el objetivo o lo más importante a desarrollar en este protocolo. Ok, dentro de los beneficios que nosotros tenemos, efectivamente, hace una medición rápida, una lectura rápida, se muestran esos resultados rápidamente y cuando nosotros estamos en un punto de entrada, que es lo que estamos viendo básicamente en los centros comerciales y estamos viendo en algunas empresas que ya lo han implementado, hacemos ese screening en los puntos de entrada. Estamos eliminando el riesgo de contacto. No hay propagación entre las personas que se están evaluando. Es fácil de usar, porque es tan fácil de usar que, bueno, que todo el mundo ahorita, pues, donde usted vaya, usted ve que alguien está utilizando ese termómetro. Muestra rápidamente, se dice que entre un rango entre 0.5 a 2 segundos ya tú tienes una lectura. Y proporciona rápidamente también la capacidad de poder retomar esa temperatura. Eso es uno de los principales beneficios. ¿Cuáles son las limitaciones? Lo dijimos al principio y se los vuelvo como que digamos a recalcar. No son tan efectivos porque ese no es el único medio para nosotros detectar COVID-19, una persona que esté infectada. Nosotros sabemos que hay una limitación porque podemos tener cualquier cantidad de infecciones sin fiebre, la misma COVID asintomática, porque la persona puede estar tomando algún medicamento antipirético o porque curse con otra condición u otra enfermedad que pueda estar causando en temperaturas elevadas, entonces vamos a tener allí a lo mejor un falso negativo al momento de que estamos haciendo la medición con el termómetro infrarrojo sin contacto. ¿Cuáles las limitaciones? Bueno, para el que está haciendo la medición, si nosotros no hacemos las indicaciones necesarias, podemos tener el riesgo de que la persona pueda infectarse. O por el equipo que nosotros estemos utilizando, recuerden de la relación distancia-objeto, si esa condición es más corta, pues significa entonces que la persona tiene que acercarse más y eso es importante a tenerlo en cuenta. Si el dispositivo no es correcto, no está correctamente calibrado, no está correctamente adecuado, puede hacer una interpretación errónea. Otro punto importante es cómo y dónde se usa ese termómetro, porque puede afectar la medición. Y vamos a verlo entonces ahorita en las próximas, cuáles son esas buenas prácticas para saber cómo vamos a usar o no ese equipo de medición. Porque hasta el momento estamos muy contentos porque ya tenemos el equipo y vamos a empezar con la pistolita a hacer las mediciones. Bien. Algunas buenas prácticas. Lo primero que nadie hace es que tenemos que leer estrictamente las pautas y las instrucciones del fabricante. Es más, yo me adelantaría. Cuando nosotros vamos a comprar un equipo de este tipo, y ya lo van a ver cuando veamos al final esas recomendaciones, tenemos que ver esas indicaciones. ¿Cómo que viene? ¿Cuáles son sus características? Para ver si nos va a poder funcionar a nosotros o no. Ahora mismo cuando se están vendiendo tantos termómetros, yo tengo una hermana que es muy graciosa, ella en Estados Unidos me dice, mira, aquí venden termómetros chinos que sirven de destapador, que sirven de linterna, que sirven de pito, de llavero, es decir, no está cumpliendo la función principal que es la toma de la temperatura sin contacto. Es decir, es un equipo de muy baja calidad. Y bueno, y eso a lo mejor pues la gente ve por eso, porque ahorita, bueno, vamos a ver, comprar algo que sea mucho más económico y lo trae. Importante, la persona que va a hacer la medición tiene que ser entrenada. Y fíjense, una de las primeras pautas que tenemos que decirle es que la medición tiene que hacerse de manera perpendicular a la frente. Tenemos a este chico, correctamente, a esta chica, que se le está haciendo de una manera de lado tangencial
Y bueno, aquí con el otro amigo, pues también de una manera tangencial. Recuerden que al principio, si nosotros no tenemos una zona amplia, bien estimada, la irradiación, la información que va a llegar va a ser completamente errada. Entonces, este es uno de los principales puntos que tenemos que señalar. Ahora mismo, cuando yo estoy viendo a los centros comerciales, me pasa mucho, y ando con mis chicos, y yo les digo, mira, están haciendo esa medición, yo me paro y se lo explico al que está haciendo la medición, pero no es suficiente porque él no entiende cuál es porque se lo está diciendo una persona y puedo identificarme, decirle quién soy yo y cómo todo el conocimiento, pero si eso no se ha introducido dentro de su formación formal, él no lo entiende, porque simplemente, mira, una señora ahí pasó y me dijo que esto, pero bueno, yo no sé, en absoluto. Adicionalmente de que ese puesto de trabajo que hemos estado creando ahorita con que es el medidor de temperatura, es un puesto que produce mucho tedio, tiene muy poca, es aburrido. Y adicionalmente estábamos viendo que estamos creando ahí un puesto con una carga importante desde el punto de vista ergonómico, porque hay una carga estática que está haciéndose con ese trabajo. Otra buena práctica. La distancia entre el termómetro y la frente es específica para cada termómetro. Ah, pues porque yo pudiera decirle aquí de 3 a 5, de 5 a 15, como está en la imagen, pero hay un rango. Cada termómetro trae exactamente cuál es la medición y por eso la primera premisa que les colocaba como buena práctica es conocer cuál es esa medida y sobre esa medida es la que tú vas a hacer el entrenamiento y la orientación para obtener mediciones correctas. El área de detección no se debe estar tocando, se debe mantener limpia, seca, no se moja, se puede limpiar con un paño seco, se puede pasar con alguna corriente de aire, pero no se introduce en agua. Se puede desinfectar con este tipo de lana que no suelten pelucitas para que mantengamos el termómetro correctamente. Otro punto importante de buena práctica. Se recuerdan que al principio les decía dónde y cómo se toma. Ya vimos el cómo y ahora dónde. El entorno de donde se esté tomando. ¿Por qué? Porque nosotros como seres vivos producimos calor y si nosotros estamos fuera en el sol directo o estamos cerca de un calor radiante, son factores ambientales que pueden hacer una lectura errada. Y nos ha pasado. Hemos tenido personas que vienen caminando y cuando se le toma la temperatura resulta que sale elevado, pero es que si viene con un rayo de sol, por supuesto, cuando usted lo pone a reposo se da cuenta que no está ocurriendo esto. Lo otro, o de repente como está la imagen ahí de la señora, que la estoy tomando en plena dentro del carro, pasándole el rayo solar, pues es incorrecto. O que vayamos a hacer como, mira, párate ahí un momentico, el de la moto, para hacerte la medición. Encima que estamos teniendo, no está la dirección perpendicular, por otro lado, está a cielo abierto, y entonces allí va a haber una diferencia importante en cuanto a la medición. Otra de las recomendaciones que se hace es que nosotros podamos hacer una aclimatación o ajuste, una prueba con el equipo dentro del área donde se va a utilizar, de manera que el equipo tome lo que son el nivel de temperatura, factor ambiental, humedad que existe allí, para que pueda dar una lectura correcta. Ya vimos cómo y qué, pero también tenemos que preparar a la persona que se está evaluando. Uno de los factores más importantes que nosotros estamos viendo es que el área de la frente debe estar limpia, debe estar seca y no debe estar bloqueada por la medición. Hay un experimento muy interesante, un artículo que se publicó en los Anales de Ingeniería Biomédica en el 2019, que ese artículo expone que primero se estaba validando 6 termómetros con diferentes tipos de medición, diferentes sensores de medición. Y para estimar esa medición, se le daba al individuo un sensor termométrico que se tragaba, ingerible. Y se hacían los diferentes espacios donde se le colocaba calor, se le colocaba sudor,
para ver y comparar lo que significaban los diferentes termómetros. Por supuesto, la cápsula que se había tomado es la que da la información más correcta y ese era el patrón contra el cual se estaban comparando el resto de los termómetros. ¿Y qué encontraron allí? Que el viento y el sudor de la piel pues invalidaban a los termómetros, a unos más que bueno, se perdían porque teníamos el control, versus otros que tenían mejor acepción. Allí interesante, termómetros, mediciones con termómetros a nivel de la membrana timpánica, los más exactos, fueron los que dieron la mayor exactitud. Y dentro de la clasificación de los termómetros más exactos, digamos, no es momento de publicidad, estuvieron una marca específica, entre ellos la marca Brown, porque son termómetros que cumplen con una serie de parámetros. Entonces, al final, vimos, y adicionalmente, otro elemento importante que se incluye allí, que el ejercicio puede causar entonces una diferencia de medición. Es decir, entonces, así como que de repente cuando se está tomando la tensión arterial, que le dice si toma un tiempo de reposo, igualmente tiene que tomarse eso. Otra cosa importante, si bien estamos tratando de evitar la propagación y las medidas de prevención del contagio de COVID-19, una de las cosas de querer poner una superficie transparente o a través de ese vidrio o a través de ese plástico hacer medición, no, definitivamente no funciona así. Si la persona viene con una gorra, con un cintillo, con un sombrero, es un factor que va a afectar la radiación para poder entonces hacer la medición. Entonces tenemos que darle la indicación de una manera respetuosa, mire, retírese para poder hacer frente limpia, seca y sin ningún aditamiento en la frente. Entonces, vamos a ver resumiendo. ¿De qué depende entonces la validez de la medición? Fíjense que nosotros nos estamos poniendo el peso de que vamos a obtener una medición, por eso yo les decía en la idea activadora que tenemos que empezar, como dice, de atrás para adelante, pensando en qué va a pasar con esas mediciones, qué es lo que yo voy a ir obteniendo. En primera instancia, todos los equipos traen un error típico, un error que es un error normal, que es el error declarado, que viene en esa especificación. Ese error puede ser desde los más exactos, desde 0.3 grados hasta 0.5 grados de error. Es decir, que una medición que me da 37 no es 37, sino 36.5. Y entonces ahí nosotros tenemos que ir empezando a ver qué es lo que vamos a estar tomando como valor. Un equipo no es por desmejorar o desmeritar un equipo chino, pues tiene 5 veces más error que cualquiera, porque su exactitud de medida es mala, no mala, es una exactitud de medida que está mucho más amplia y entonces nos puede dar esa falla de error. Error de las condiciones de manejo del termómetro. Ok, ya sabemos que él tiene un error típico que no lo declara. El equipo dice, bueno, tengo 0.3. Pero nosotros no tomamos en cuenta lo que significa la deriva de esas condiciones en las que vino ese equipo. Se golpeó, temperatura, expuesto a campos electromagnéticos. Y ese equipo que venía de fábrica con 0.3 puede entonces, ese error de medición puede irse hasta 1 grado, 2 grados, 3 grados. Pero lo peor es que no lo sabemos, porque nosotros estamos asumiendo que como el vino que cerradito en su cajita, pero nosotros no sabemos cuáles fueron las medidas, cómo se manejó ese equipo adecuadamente para poder llegar hasta donde nosotros lo queremos. Por otra parte, tenemos el error de la técnica de medición que el operador. ¿Qué significa eso? Si el operador que está haciendo la medición no lo hace adecuadamente, no conoce que debe hacerse a una distancia, no conoce que debe hacerse de manera perpendicular, no conoce que debe decirle que retirarse la gorra o la bufanda que tenga la chica allí, pues vamos a tener entonces un error más que sumar. Entonces, fíjense, si nosotros pusiéramos
0.1, 0.1 o 0.5, 0.5, de una manera aleatoria le fuésemos colocando a ese error, fíjense cuándo ya de 0.3 hasta dónde nos estamos alejando. El error de la representatividad de la muestra. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si el individuo, el sujeto, el trabajador viene del calor, está sudado, no son las mejores condiciones, porque esa es una condición de la muestra. El muestreo lo estoy haciendo con él y él tiene unas condiciones que nos va a dar una dispersión para esa medición. Y finalmente, las condiciones ambientales. Si nosotros estamos haciendo una medición que lo estamos viendo a cielo abierto, porque lo estamos viendo, no es correcto, porque estamos sometiendo calor que está recibiendo la persona para tener esa medición. Entonces, fíjense cómo estos elementos, partiendo de que nosotros teníamos un margen de error de 0.5 grados, ya, por supuesto, se ha perdido la cantidad y ya entonces no es un equipo confiable. Yo para preparar esta conferencia con ustedes, me tomé la tarea de preguntar a algunos colegas, sobre todo del área de Centroamérica, si ellos utilizaban el protocolo de termovigilancia. Y bueno, sí, mire, Salvador, Honduras, República Dominicana, Costa Rica, cumplen con el protocolo de termovigilancia. Y me tomé también por otra parte, preguntar, porque me llamó la atención, de que el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido no recomienda el uso de la termovigilancia por estos temas de errores y validez en la medición para tenerlo como vigilancia. Y bueno, me contacté con la sociedad la SON, que es la Sociedad Ocupacional de Médicos Ocupacionales de Reino Unido, y ellos no toman este protocolo. Entonces, si nosotros de esta lámina quisiera rescatar, que es lo más importante, yo me llevaría los hashtags, para estar como que digamos, hashtag calibración. ¿Por qué calibración? Todo equipo que me llegue a mí, porque no sé cómo se manejó, debe ser revisado, calibrado, y si requiere un ajuste, pues que se haga. Hashtag 2, entrenamiento. Entrenamiento para el que está haciendo la medición y entrenamiento también para el que va a recibir la medición, porque ese es un punto importante para poder entonces, porque de repente ahora mismo, en los casos de los trabajadores, bueno, no entiendo qué es lo que está pasando, por qué me están haciendo esto, y pueden ser colaboradores para lo que significa la toma de muestras. Y por supuesto, ese entrenamiento nos va a permitir que tengamos un muestreo, unas muestras preparadas. ¿Quiénes son las muestras? Los trabajadores o las personas con las que nosotros vayamos a hacer esa medición. Aquí adicionalmente les coloco el punto que no está como un error, pero sí, si ya lo tenemos, que tenemos que tomar en cuenta la batería, porque si la batería está por debajo de 1/3, vamos a tener también allí un grado de error y no va a ser fiable nuestra medición. Ahora bien, después que nosotros tenemos esto, nosotros tenemos que plantearlo. Fíjense, cada termómetro es tan especial, tan particular, que nosotros tenemos entonces que plantearnos cuál será mi regla de decisión. ¿Cuál será mi regla de decisión? Porque cuál va a ser el cero que yo voy a tomar. Porque al principio decíamos, bueno, vamos a tomar el valor que nos dio el CDC. El CDC dice que por encima de 38 grados centígrados, ese es el valor que yo voy a tomar. Correcto. Pero, ¿en base a qué? ¿A mi error típico del instrumento? ¿Está incluido allí? ¿Sí me siguen con esto? Que es importante entonces que ustedes puedan, con esta información, establecer la regla de decisión, y ahí entonces es cuando comienza que hay que pensar el resultado para poder hacer el protocolo de vigilancia, ¿sí? La temperatura humana es muy sensible y cualquier variación pues produce cualquier alteración en los procesos homeostáticos que nos tocan. Pero al final yo creo que ustedes dicen, bueno, pero que entonces estamos haciendo termovigilancia, todo lo que está diciendo la doctora Soto, mejor cerremos la puerta y ni compro la... Señores, si cumplimos con las pautas, siempre algo bueno se hace. Y fíjense que les estoy haciendo el contraste.
Estados Unidos, que también tuve la oportunidad de hacer el contacto, incluso lo utilizan para la entrada con uno de los hospitales, que no le hice la consulta a Akran tan cerquita y no se la hice a él, y la hice con ellos, utilizan para, digamos, ese primer screening, toma de temperatura y de ahí entonces van dividiendo cuáles son las áreas donde va a ir colocado cada paciente en función de la sintomatología o no que tengan ese punto. Entonces,